Bienvenidos, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Gamba. Vamos a hablar un poco de esto que tenemos acá enfrente, que es el piano, básicamente. Vamos a empezar a ver un par de nociones básicas, vamos a hablar del instrumento, un poco de su uso, de sus razones de ser, y obviamente también vamos a hablar un poco de la música en general, que es lo que engloba todo esto. Yo soy un pianista que se dedica a las clases, se dedica a tocar, me dedico a la composición de bandas sonoras para publicidad, iba a decir para cine, pero no tuve la suerte, aunque sería algo divertido. Y entiendo que la música es un lenguaje universal del ser humano, así que está bueno que todos un poco tengamos la idea de empezar a empaparnos con esto tan hermoso que es la música y los sonidos que de ella podemos sacar. Vamos a empezar a hablar un poco sobre esto, sobre este instrumento que es el piano. Este en particular es un piano electrónico o piano digital, que es como la versión moderna del instrumento más antiguo, que es el piano común y corriente, piano acústico que se dice, del cual había un par de variantes. Estaba como el piano de cola, y dentro de los pianos de cola habían como diferentes tamaños, pianos de cola entera, de media cola, de un cuarto de cola. También los pianos verticales, que eran los más comunes, eran los pianos tipo muebles que uno tenía quizás en su casa, que a veces se terminaba usando como mueble. Pero bueno, con la era de la tecnología y el siglo, esto igual empezó a fines del siglo XX, claro, pero ya siglo XXI esto es algo muy común, tener en su casa un piano electrónico. Es una muy buena opción, es una muy buena variante a lo que es un piano de verdad, porque no requiere mantenimiento, no se desafina. Así como tiene esos beneficios, tiene otras contras, que es que uno no siente el sonido de la madera directamente y las cuerdas vibrando directamente. Pero así todo es una muy buena opción, porque este tipo de teclados, que son los pianos electrónicos, simulan el peso de un piano de verdad a través de las teclas. Ahora, ¿qué es el peso de un piano de verdad? Básicamente en un piano de verdad, como digo, un piano acústico, cuando uno presiona una tecla, activa todo un mecanismo que hace mover un martillo dentro del mueble o del piano de cola, que golpea contra las cuerdas que al final hacen vibrar y hacen el sonido que uno escucha. Y así como está el piano electrónico, también hay un montón de otras opciones, como son los teclados más pequeños, de menos teclas, pero todas son opciones que derivan de un piano acústico. Como verán acá, este es un piano de 88 notas, que es el tamaño normal, el tamaño estándar de un piano, lo que se conoce como un piano. Así todo, hoy día podemos encontrar pianos que tienen 5 octavas, este tiene 7 octavas, ahora vamos a ver lo que es una octava, o incluso un poco menos. Yo tengo uno de 3 octavas, que sería esto. Todos tienen en común que poseen un teclado, ¿no? Esto, las teclas blancas y negras que tenemos acá enfrente nuestro, y funcionan más o menos de la misma manera a la hora de tocarlo, ¿no? Es como que uno tiene que presionar las teclas. El piano es un instrumento muy completo. Como decía, tiene 88 notas. Va desde un registro muy grave, desde la izquierda, hacia un registro bastante agudo, la derecha, y eso lo hace uno de los instrumentos más abarcativos en lo que respecta al registro de grave agudos. Empecemos a hablar un poco ahora de las notas que podemos ver acá o de las teclas. Cuando uno se acerca a un piano, lo primero que reconoce, quizás o no, pero bueno, podría ser, es como un cierto patrón de teclas negras. Por ejemplo, tenemos 2 teclas negras, 3 teclas negras, 2 teclas negras, 3 teclas negras, 2 teclas negras, 3 teclas negras, así sucesivamente, ¿no? Y eso justamente nos va a ayudar a ubicarnos dentro del piano. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de lo que son las notas. Las notas, por lo menos en el sistema que nosotros usamos, las conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, mientras que en el sistema americano se conocen como A, B, C, D, E, F, G, en realidad dicho en inglés A, B, C, D, E, F, G. Pero bueno, por ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el sistema europeo que nosotros
generalmente manejamos, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Por ejemplo, acá tenemos un do. Ahora, fijémonos y analicemos un poco la ubicación en relación a las teclas negras. Por ejemplo, la podemos ubicar justito acá, abajo, y a la izquierda de el grupo de dos teclas negras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro do. Siempre dos teclas negras, el do. Do, 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 do. Y este es un do. Ahora vamos a ver por qué. Y este es el primer do. Pero volvamos al primero que toqué, que está bueno tenerlo en cuenta porque es el do central. Y es muy simple ver justamente por qué le dicen do central, porque está en el centro del piano. No es el centro exacto, creo que si yo lo mido, más o menos el centro estaría tipo por acá, pero es el do del medio, se podría decir. Por eso se lo reconoce como do central, y es una nota que es importante, más adelante nos va a ubicar, sobre todo si hablamos de pentagrama, pero también para ubicarse en el teclado y en los registros. Siempre en todos los teclados, sin importar el tamaño, va a haber como un do en el medio. Ese va a ser el do central. Ahora, fijémonos esto, lo siguiente. Yo había dicho que este es un do, este es otro do, también por las dos teclas negras. Esto es una octava. Esta distancia que tenemos acá. De do a do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. De do a do tenemos una octava. Y eso es lo que también nos permite medir un poco el piano. Lo que yo había dicho antes de 5 octavas, de 7 octavas. Este piano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más estas tres notitas. Pero bueno, se dice 7 octavas porque es como el tamaño estándar. Pueden haber teclados de 5. Ahí tengo uno de 5 octavas, que sería acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Me di mal, de acá a acá. O podría también haber de 6 octavas, que es casi como un teclado entero, pero son un par de un par de teclas menos. Entonces, volviendo a lo que son las notas en las teclas. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. El piano tiene esta gran ventaja, volviendo a lo que había dicho antes, de que podemos ubicar cada nota de acuerdo a su relación con las teclas negras. Por ejemplo, como había dicho, el do es la que está abajo a la izquierda del grupo de dos teclas negras. Por ejemplo, el fa va a tener una misma relación, pero con las tres teclas negras. Entonces, el fa es tres teclas negras, el fa está acá. Y así podemos ir como diciendo o pensando diferentes formas de ubicar cada nota. Por ejemplo, el mi es la que está a la derecha, abajo de las dos teclas negras, podríamos decir también, o el si de las tres teclas negras. El re es el que está entre las dos teclas negras. Sol y la están entre las tres teclas negras, empezando por el sol. Pero eso es algo que también hay que ir trabajando, que también se va a ir logrando a medida que uno va tocando y va conociendo las notas más directamente. Entonces, vamos a empezar tocando las notas y sobre todo pensando en cómo uno va a poner la mano. Siempre, creo que para todo, hay una técnica y la técnica yo la pienso como una forma de hacer las cosas. Y en este caso creo que hay muchas formas de tocar el piano, pero sí la que debería englobar a todas las técnicas, o mejor dicho, lo que todas las técnicas deberían tener en cuenta es el menor daño o directamente no hacer daño al cuerpo y exigirlo lo menos posible. Es decir, tocar relajado. Por eso que vamos a pensar en la posición más relajada de la mano. Si uno, por ejemplo, uno levanta el brazo, acá me estoy agarrando después de la muñeca, y relajo la mano, vamos a fijar que la posición relajada de la mano es como esta, es como si fuera medio garra, ¿no? Esto no es relajado, claramente yo acá estoy haciendo fuerza para verlo así. Y claramente si lo cierro también estoy haciendo fuerza. Entonces, esta posición es la posición que tiene que ser como más natural. Fijémonos una cosa. Vamos a tratar de poner esto ahora a tocar el piano. Sería una cosa así, la mano relajada, siempre también pensemos en el hombro y en el codo, que estén lo más relajado posibles,
Si bien en un principio va a ser difícil, hay que ir pensándolo y tratando de ser conscientes de todas las partes del cuerpo. El piano también, digamos, va a exigir un poco que uno tenga una buena postura, pero eso también lo exige un poco la vida. Creo que una buena postura va a ser bien para todo, pero siempre la espalda también lo más recta posible, hombros relajados, ni muy adelante ni muy atrás, codos relajados, y ponemos acá, por ejemplo. Vamos a empezar para practicar, empezar a mover los dedos y también empezar a reconocer las notas de do a sol, que es del dedo pulgar al dedo meñique. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Que esos son los números que le vamos a atribuir a cada dedo. Eso va a suceder en ambas manos, por ejemplo. Siempre los pulgares van a ser 1 y los meñiques van a ser 5. Solo que, claro, como no son simétricas las manos, cuando yo empiezo a tocar, por ejemplo, con las dos manos en el do, obviamente no van a empezar ambas con el pulgar, ¿no? Porque salvo que baje, no salvo que haga. Pero eso es distinto. Entonces, esto se puede hacer con las dos manos. Está bueno como para ir ubicando, podemos hacerlo en la parte central del piano, podemos practicarlo en otras octavas, como para ir ubicando los diferentes dos y las diferentes notas que podemos encontrar. Siempre, también la mano izquierda siempre va a estar dedicada un poco más al registro más grave, más a la izquierda, o sea, y la mano derecha va a estar siempre dedicada a un registro medio o alto. Eso también está bueno tenerlo en claro a la hora de los roles de cada mano. Siempre la mano va a tener un rol más de acompañamiento, un poco más secundario, y el rol de la mano derecha va a ser siempre un poco más primario, más protagonista, va a ser el que haga las melodías que más se escuchan o las cosas que más destaquen. Bien, entonces, para empezar está bueno que uno practique esto, para empezar a mover los dedos, teniendo en cuenta siempre, como decía antes, la posición de la mano y también los movimientos que uno haga. Siempre hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado que uno baje hasta el fondo, no fuerte, no hay que hacer fuerza, o sea, no hay que golpear la tecla. Golpear la tecla no le hace bien ni al cuerpo ni al piano. Siempre hay que presionarla como con gentileza, pero hasta el fondo, tampoco quedarse como en el medio porque a veces no se llega al sonido completo de la nota. Entonces fijémonos eso, lentamente. Cada vez que aprieto la siguiente, suelto la otra. Con ambas manos es la misma lógica. Bien. Y después lo que podemos practicar también es toda la escala entera de do, lo que uno conoce como do, re, mi, fa, sol, la, si. Y do, hasta llegar al otro do. Pero para eso, claramente, tenemos 7 notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, y tenemos 5 dedos. Por eso que para eso no queda otra que básicamente pasar el pulgar por debajo. Empezamos por el do. Y después del mi, fíjense que yo paso el pulgar por abajo hacia el fa. Y después vuelvo a ubicar la mano para seguir con las notas. Y de esa manera llego cómodo al do. Y para volver hago lo mismo, solo que invertido. Es decir, paso el dedo medio por arriba, el dedo 3 por arriba hacia el mi. Con la mano izquierda es lo mismo, pero al revés, justamente porque están al revés. Entonces, para subir, paso el dedo medio, y para bajar, paso el dedo pulgar ahí. Bien. Esto está bueno practicarlo al principio para empezar a mover los dedos y para empezar a familiarizarse con las notas. Tiene como esa doble función que está buena porque si no, uno en un principio quizás se pierde. Después van a ver que uno se va ubicando bastante fácil en el piano. Es como que yo ahora lo veo y ya ubico todas las notas. Que eso no pasa en todos los instrumentos. En una guitarra es mucho más difícil porque a veces, de hecho, por eso están los puntitos, para ubicarse un poco en la altura. Porque si uno está tocando acá, imagínense que yo tuviese una guitarra acá, es difícil como pensar acá en qué traste estoy. En el piano uno lo ve, porque son todas siempre, es una repetición de un mismo patrón. Do a do, do a do, do a do, do a do. Entonces de esa manera es un poco más amigable.
eh, sobre todo para la vista y para empezar a aprender las notas. Entonces, yendo a lo que es el sistema americano, A, B, C, D, E, F, G, es similar, pero tiene una pequeña diferencia. Nosotros siempre empezamos a contar en Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pero cuando uno habla del sistema americano A, B, C, D, E, F, G, empieza a contar en La. Entonces sería A, B, C, D, E, F, G. Está bueno en un principio anotarse las equivalencias, como que A es La, B es Si, C es Do, D es Re, E es Mi, F es Fa, G es Sol. En un principio quizás puedan surgir como algunas dudas, como por ejemplo D es Do, pero no, D es Re, por ejemplo. Aunque F es Fa, que eso está bueno porque es fácil, pero todo lo demás no tiene una relación muy directa. La, A, quizás podemos pensar, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno en un principio anotar las equivalencias, seguir teniéndolas claras. Yo recomiendo memorizar los dos sistemas. Quizás el de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do uno ya lo conoce porque es muy común, sobre todo en nuestra cultura, como manejarnos con eso, y quizás uno lo ve en la primaria y ya se lo sabe. Pero si uno busca acordes de una canción, es posible que te aparezcan con cifrado americano. Buscas el acorde de Do y te aparece una C, por ejemplo. Entonces está bueno familiarizarse con ese sistema y no perderlo de vista. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre las notas, porque quizás uno ve teclas blancas y teclas negras y piensa que hay notas distintas, y la realidad es que son todas iguales, solo que hay unas más graves, unas más agudas. Por eso vamos a empezar a hablar de la diferencia, de la distancia, mejor dicho, entre las teclas. Yo siempre suelo decir que la manera más general de decirlo es que entre cada tecla e inmediatamente la siguiente hay un semitono. Ahora, ¿cuál es el patrón? Porque quizás uno piensa que ese sería el orden. Y no, bueno, o sea, si pensamos, por ejemplo, partimos del Do. Después del Do, yo antes toqué el Re, pero tenemos esta en el medio. Entonces, la secuencia que sería con todas las notas sería Do. ¿Se entiende? Parto del Do, tecla negra, Re, tecla negra, Mi, Fa, tecla negra, Sol, tecla negra, La, tecla negra, Si y Do. Ahora vamos a ver cómo llamamos a estas teclas negras, de qué manera las vamos a ubicar. Pero entonces lo que yo decía era que entre cada tecla e inmediatamente la siguiente hay un semitono. Por ejemplo, entre el Do y esta tecla tenemos un semitono. Entre esta tecla y el Re también tenemos un semitono. En el caso del Mi, Fa o Si, Do, por ejemplo, tenemos un semitono porque no hay ninguna tecla en el medio. Entonces entre Mi y Fa hay un semitono en el medio. Entre Si y Do hay un semitono en el medio. Pensemos en la palabra semitono. Semi significa medio, tono, tono. Entonces es medio tono. Eso significa que si yo junto dos medios tonos, dos medias partes, voy a tener una parte entera. Por lo tanto, si de acá a acá hay un semitono y de acá a acá hay un semitono, eso significa que de acá a acá tenemos un tono entero. Por eso que tenemos que ubicar también lo que son los semitonos y los tonos enteros. De acá a acá hay un semitono y de acá a acá hay un tono entero. Y eso nos lleva también a empezar a hablar de los nombres de las teclas negras. Las vamos a llamar bemol y sostenido de acuerdo a la relación de la nota a la que lo liguemos, digamos. Por ejemplo, yo tengo un Do. Esta nota la puedo llamar Do sostenido o Re bemol. Voy de vuelta. Do sostenido o Re bemol. ¿Por qué? Depende de dónde parto, como decía. Si yo le agrego el sostenido a una nota, estoy subiendo un semitono. Subir siempre es ir hacia la derecha, más agudo. Estoy como yendo más agudo. Entonces, si yo digo, parto del Do y voy a subir un semitono, voy a ir un semitono más agudo. Por lo tanto, el Do sostenido. En cambio, cuando hablamos de bemol, yo voy a pensar en bajar un semitono. Entonces, cuando hablo de Re bemol, bajo un semitono. Por ejemplo, esta la podemos llamar como
re sostenido o mi bemol. Acá tenemos fa y fa sostenido, sol, sol sostenido, aunque también esta la podemos llamar sol bemol, porque tenemos un semitono antes que el sol. Este sería sol sostenido, si lo pensamos desde el sol, o si lo pensamos desde el la, es un la bemol. Esta sería un la sostenido, si lo pensamos desde el la, o un si bemol, si lo pensamos desde el si. Y yo siempre recomiendo que pensemos en esta definición de sostenido bemol como un semitono antes o un semitono después. Entonces, el sostenido es subir un semitono, el bemol es bajar un semitono. Ahora bien, entonces, vamos a llamar todas las notas. Voy a usar sostenido. Por ejemplo, tenemos do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, y después vuelve a empezar el patrón. Por eso, uno siempre tiene que concentrarse en esta pequeña parte, como había dicho al principio, en la octava, porque después es lo mismo repetido, ¿no? O sea, este patrón repetido acá. Tenemos esta octava, y si hacemos lo mismo, en la otra octava va a sonar igual, solo que una octava más agudo. Yo en un principio recomiendo siempre empezar a amigarse con las notas, empezar a ubicarlas visualmente. Por eso recomiendo 2 ejercicios para empezar a mover los dedos y empezar a ubicar las notas. Como había dicho al principio, lo más fácil es empezar a mover las primeras 5 notas, es decir, una nota por dedo. Podemos probarlo a manos separadas primero, y si uno se anima después, en manos juntas también, en sincronía, es decir, al mismo tiempo. Do con do, re con re, mi con mi, fa con fa, sol con sol y bajando lo mismo. Pero bueno, en un principio está bueno practicarlo manos separadas. Primero la mano derecha. Podemos subir y bajar pegado. La otra mano también se puede practicar por separado. Pero también lo importante es, a medida que uno va tocando las notas, ir viendo lo que uno toca y siendo consciente de lo que uno toca. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Acá también. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Y eso, insisto, podemos practicarlo en diferentes octavas. Es decir, empezar en el do de acá, empezar en el do central, en un do más agudo. Siempre si estamos de este lado con la mano izquierda y de este lado con la mano derecha para que sea más cómodo, si no es como poco práctico empezar así. Pero de esa manera también vamos ubicando todos los do, todos los re, todos los mi, todos los fa, todos los soles y todos los las. Y después lo que también se puede probar es hacer la escala entera. Esto es más completo, no sé si dirá que es más difícil. Lo que tenés que hacer, como había dicho antes, es lo de pasar el dedo por debajo para llegar cómodo al do. Pero también de esta manera vamos cubriendo todas las notas y ubicando todas las notas. Con la otra mano, voy con la izquierda, así lo vemos de vuelta. Y lo que está bueno es que esto lo podemos ir conectando y alargando, pasando siempre el pulgar por debajo, de esta manera. Empiezo en el do con el dedo pulgar. Como había dicho antes, después del dedo 3, del dedo medio, paso el pulgar hacia el fa. Ahora, en este caso va a ser distinto. Voy a pasar el pulgar después del dedo 4, dedo anular.
Y ahí ya volví a empezar al do. Y es la misma fórmula repetida. 1, 2, 3, paso pulgar, 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuá. Con la izquierda va a ser al revés, pero fijémonos. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Acá paso el dedo 4, el dedo anular. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y de esa manera uno puede practicar la escala y sobre todo con los dedos en casi todo el piano. Insisto, esto está bueno en un principio para empezar a ubicar las notas, que es súper importante para que después cuando empecemos a hablar de acordes o empecemos a tocar melodías, uno no tenga que estar pensando y tomándose como el tiempo de decir, ¿cuál era el sol? Y buscarlo y simplemente verlo y tocarlo. Por eso que recomiendo eso. Y también para mover los dedos. Por suerte, creo que uno igual es un movimiento que está acostumbrado. Cuando uno tipea, por ejemplo, es una mecánica bastante similar, pero es más corta. Uno cuando tipea en un teclado de computadora, por ejemplo, no va tan a fondo como debería ir en el piano. Pero también para ir viendo cómo uno se sienta en el piano, cómo uno piensa el cuerpo. Recuerden, hombros relajados, codos relajados. ¿Cómo me doy cuenta si estoy relajado? Y si tengo el codo flojo, porque quizás lo tengo ahí duro y no puedo moverlo. El piano, creo que todos los instrumentos tienen un montón de quiero decir que cuando uno toca un instrumento el cuerpo influye un montón, pero en el piano tenemos un montón de partes. Tenemos el hombro, tenemos el codo, tenemos el antebrazo, la muñeca, la mano, los dedos, y dentro de cada dedo tenemos cada falange. Fíjense que cuando yo voy, puedo tocar con los dedos, puedo tocar con la muñeca, puedo tocar con el brazo, e incluso a veces puedo tocar con la falange. Es como si uno hiciera, por ejemplo, ahí la pliego para tocar simplemente con esta falange del dedo, por ejemplo. Está sonando bajito porque estoy tocando despacito, pero es para mostrar el movimiento. Entonces uno tiene que empezar a ser consciente de un montón de movimientos y de las partes del cuerpo. Por eso está bueno ir despacio y ir viendo cómo uno se relaciona con el teclado, con el piano. No es necesario tener un piano de 88, puede ser un teclado. Generalmente los teclados son de 5 octavas, como decía. Pero la mecánica es siempre más o menos la misma. Quizás un teclado así tiene más resistencia, la tecla es más pesada, hay que hacer más fuerza para apretarla, pero al fin y al cabo siempre hay que hacer una mínima fuerza para apretar cada tecla, y eso es justamente una de las bases de lo que es el teclado. Yo recomiendo que empiecen a practicar eso para ubicar las notas, y la próxima vamos a empezar a ver lo que son los acordes. Yo siempre defino diferencia entre ritmo, melodía y acorde, y tenemos como la melodía, y tenemos que la melodía es como las notas individuales, ¿no? Por ejemplo, una melodía es una nota a la vez, si, re, mi, si. Ahora, por ejemplo, un acorde son dos o más notas juntas. Al mismo tiempo, a eso me refiero juntas, ¿no? No estoy tocando re, después fa sostenido y después la, sino las tres juntas, por ejemplo. En cambio, en la melodía hago si, si, re, mi, si. Una a la vez. Y después, el ritmo es todo lo que pertenece más al mundo del tiempo. Por ejemplo, siempre una melodía va a tener ritmo. Digamos, una melodía básicamente son notas en un cierto ritmo. Por ejemplo, este es T para 3 de Gustavo Cerati. Podría también pensar el ritmo, sin tocar las notas. ¿No? Tan, 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 tan. Ahí no toqué ninguna nota, un poco las canté, pero
Sin embargo, la canción está un poco en eso, ¿no? Es como si uno dice, ¿qué canción es esta? Feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz. Ahora, el ritmo es simplemente los golpes, el tiempo, la ubicación de los golpes en el tiempo. Cuando uno después le pone altura, es decir, distingue entre este golpe es un do, este golpe es un re, ya es do, re, no son iguales, ahí es cuando empieza a aparecer la melodía. Y los acordes son muchas notas al mismo tiempo. Y eso es algo muy importante, sobre todo porque uno cuando siempre acompaña o toca, el acorde es súper importante porque le da como un contexto, le da un color y le da un colchón en donde la melodía se recuesta y termina teniendo todo, digamos, donde termina sonando la canción completa. Entonces está bueno en un principio empezar a pensar en esas tres nociones: ritmo, melodía y armonía. Recordemos, ritmo es el tiempo, melodía son las notas individuales que hacen a lo que uno canta generalmente, ¿no? Cuando uno tararea una melodía, yo siempre pienso, siempre le digo al alumno, pensá una canción y cantá la canción, y siempre uno va a cantar la melodía. Es lo que uno recuerda y es lo que uno tiene que recordar porque es lo más importante de la canción, es la parte más predominante de una canción. Y la armonía son el grupo de notas que acompañan a esa melodía. Y la canción completa aparece cuando está todo junto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la melodía con la armonía y obviamente el ritmo está dentro de la melodía. O sea, yo puedo tocar esas mismas notas sin ese ritmo, por ejemplo. Y ya ahí no es tanto la canción. Ahí cambié el tiempo, cambié la duración de las notas y la ubicación en el tiempo de las notas. Entonces ya ahí pasa a ser otra cosa. Por eso que está bueno pensar en esas tres nociones. Dentro del tiempo también es un mundo aparte, ¿no? Como que tenemos el ritmo de la melodía, también tenemos el pulso de la canción, que siempre es algo constante, algo que no para. Por ejemplo, esa sería una forma de marcar el pulso. También podemos pensar en uno más lento. Y creo que en un principio un gran ejercicio es tomar una canción, escuchar una canción y mover la cabeza al ritmo de la canción, mover el pie al ritmo de la canción. Generalmente uno está marcando el tiempo cuando hace eso. O sea, la música siempre, la música es algo que está en la vida de casi todos los días, entonces por eso está bueno de ahora en más empezar a pensarlo un poco más y no simplemente tenerlo como parte digamos, de la escenografía, sino empezar a encontrar más detalles y empezar a concentrarse más en eso. Entonces está bueno agarrar una canción y decir, generalmente el pie va a ser el que marque el tiempo, o quizás una vez mueve la cabeza, como escucha una canción y mueve la cabeza. Bueno, empezar a trasladar eso un poco a las manos o simplemente empezar a pensarlo un poco más y a ser más conscientes de eso que uno quizás hace naturalmente. Porque por suerte creo que todo el mundo de alguna manera u otra puede relacionarse con la música, quizás no cantando, porque yo no tengo voz para cantar, pero sí uno puede tocar un instrumento, puede hacer ruido, puede tocar cacerolas y encontrar un ritmo. Lo que sí hay que hacer es como empezar a pensar y empezar a concentrarse y no dar por sentado cosas que quizás uno, o dar por obvias cosas que ya uno tiene en su vida. Entonces, recapitulando, recomiendo que cada vez que uno empiece a escuchar música ahora, empiece a prestar atención al tiempo. Y yendo a lo que es más de piano, que empecemos a mover los dedos.
en 5 notas, manos juntas, manos separadas si no, y también si uno se anima y se puede, toda la escala de do a do. Y ya en la próxima vamos a empezar a hablar de acordes y de un montón de otras cosas más. Gracias.